Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando ya. Mi nombre es Daniel Elred, soy especialista cloud en Upster y Solution Architect de AWS. Entonces, voy a compartiros la pantalla. Vale. Antes de empezar, quería agradeceros a todos la asistencia y espero que os guste el webinar que os voy a presentar. En el webinar de hoy vamos a hablar de las soluciones de Business Continuity que podemos integrar junto con Amazon. Estos son los temas que vamos a tratar, que son la necesidad de una solución de Disaster Recovery, las principales contingencias que amenazan a nuestros activos de información, los parámetros de continuidad de negocio, RTO y RPO, escenarios de Disaster Recovery, Backup and Restore, Build or Die and Warm Standby, requisitos para un buen sistema de Disaster Recovery, por qué mover las copias de respaldo a Amazon, cómo Amazon nos puede ayudar a cumplir la GDPR, la solución que hemos desarrollado desde Upser de Business Continuity y después os haremos una demostración práctica de nuestro software. Al final dejaremos una ronda de preguntas por si tenéis alguna duda o queréis comentarme algo. Estaré encantado de poder ayudaros. Vamos a empezar con el primer punto. Actualmente, la tecnología es parte fundamental de nuestras empresas y esta facilita que las empresas crezcan bastante. Entonces, cada vez hay más ataques informáticos y los problemas con los servidores o los fallos en los sistemas son situaciones que ponen en peligro el desempeño de la empresa. Según el Foro de Seguridad de la Información, en 2018 las principales amenazas de la seguridad de la información van a ser las siguientes: el crimen como servicio, los dispositivos que están conectados a Internet de las Cosas y la cadena de suministro. Vamos a empezar por el crimen como servicio. El crimen como servicio todos lo conoceréis porque habéis escuchado de empresas que lo han sufrido. Es el cifrado de la información a través de software malicioso como malware con el objetivo de luego pedir una recompensa a la hora de descifrar esos archivos. Un ejemplo muy claro es lo que pasó el pasado 12 de mayo de 2017. El virus WannaCry infectó cerca del 85% de los equipos de la red de Telefónica. Esto salió en todos los periódicos y la verdad que puso en jaque a toda la empresa. Todos los equipos, cuando los encendieron, vieron el pantallazo que veis a la derecha de la pantalla, donde pone cuánto hay que pagar para que puedan recuperar los datos. En este caso, pedían hasta $300 en bitcoins. Una vez hagas el ingreso, ellos dicen que te pueden descifrar los archivos. Otra parte es el Internet de las Cosas. Cada año estamos más conectados a Internet, los dispositivos están más conectados a Internet. Por diseño, estos dispositivos no son seguros y es un gran problema para las empresas saber qué información se está filtrando a través de los teléfonos inteligentes de los empleados, de las televisiones inteligentes que hay hoy en día o incluso de las cámaras de seguridad. En la gráfica que veis a la izquierda podéis ver cómo han ido creciendo los dispositivos conectados desde 2012 hasta 2020. Está en millones de dispositivos. Por ejemplo, ahora que estamos en 2018, estiman que hay unos casi 35 millones de dispositivos conectados miles de millones de dispositivos conectados a Internet. Otro claro ejemplo de lo que pasa con estos dispositivos, en 2016 hubo un botnet que afectaba a muchas cámaras de seguridad y tumbó el proveedor de Internet DIN. Esto hizo que gran parte de Estados Unidos tuviera problemas a la hora de conectarse a Internet. La cadena de suministro. A menudo, todas las empresas compartimos información con proveedores, clientes. Entonces, en el momento que tú compartes la información, se pierde el control de esta, lo que significa que es un riesgo en la confidencialidad y en la integridad de la información. La información comprometida en toda la cadena de suministro puede ser tan dañina como la comprometida dentro de la organización. Entonces, hay que tener también cuidado con toda la información que se comparte con el exterior.
Antes de hablar con los típicos escenarios de Disaster Recovery, hay que tener claros dos conceptos, que son el RTO y el RPO. Podéis verlo en el pequeño diagrama. Vamos a hablar primero del RPO. El RPO es el tiempo máximo tolerable de pérdida de información. Esto quiere decir que es el tiempo que puede pasar desde la última copia de seguridad hasta el momento del desastre. Por ejemplo, si tú tienes una copia de seguridad que se hace todas las noches a la 1 de la madrugada, pues si hay un desastre ahora mismo a las 5 de la tarde, el RPO sería el tiempo que va desde ahora a las 5 de la tarde hasta la copia de seguridad que se ha hecho a la 1 de la madrugada. Y luego está el RTO, que es el tiempo que pasa desde que ocurre el desastre hasta que todos los sistemas vuelven a estar en funcionamiento. Eso es el RTO. En este webinar nos vamos a centrar principalmente en tres escenarios de Disaster Recovery, que son los más habituales. Vamos a hablar del Backup and Restore, del Pilot Light y del Warm Standby. Cada uno tiene sus beneficios y sus inconvenientes. Simplemente hay que tener en cuenta cuál elegir y eso depende de la criticidad de los servicios o de los recursos que podemos dar a los temas de copia de respaldo. El primero es el Backup and Restore. Este es el escenario más fácil de implementar y el que tiene menor coste. Simplemente se trata de almacenar los datos que se quiere hacer la copia de seguridad en un almacenamiento externo. Ya pueden ser cintas. En este caso, elegimos como Amazon el mejor servicio para almacenar nuestros datos. Un ejemplo muy claro puede ser, tenemos un servidor de ficheros y en este caso hacemos toda la copia de seguridad. Tenemos una política de backup que se hacen las copias de seguridad en Amazon. Ocurre un desastre, hay un fallo físico en el equipo, entonces el procedimiento de restauración sería volver a reparar el equipo, hacer toda la instalación del equipo y volcar toda la información que tenemos en Amazon, que se ha hecho durante la copia de seguridad, volcarla en ese servidor de ficheros nuevo. El RPO en este caso es el tiempo que ha pasado hasta que tenemos el último backup. El RTO es el tiempo que hemos necesitado para levantar el nuevo servidor de ficheros e importar todos los datos del backup. Y si es verdad que este tiene el coste más bajo el sistema es el más barato, por decirlo de alguna forma, ya que simplemente hay que pagar por el espacio que ocupamos en la nube para almacenar los ficheros. Del segundo escenario que vamos a hablar es el Pilot Light. El nombre de Pilot Light viene del calentador de gas. Es un ejemplo muy claro porque un calentador de gas siempre tiene una pequeña llama encendida y cuando es necesario se encienden todas las demás para poder calentar incluso un horno o toda la casa. Pues este mismo ejemplo lo llevamos a la copia de seguridad. Tenemos nuestra infraestructura y tenemos, en este caso en Amazon, los servicios más críticos siempre replicados. En caso de desastre, la información crítica siempre va a estar sincronizada y simplemente tenemos que volver a lanzar los servidores que se usan para poder acceder a los datos. Podemos ver en el ejemplo que veis en pantalla, tenemos un servidor de aplicaciones que consta de dos servidores, un servidor proxy, un servidor de aplicaciones y una base de datos. En este caso siempre tendremos replicada la base de datos en Amazon, continuamente los datos estarán sincronizados y tendremos apagados los otros dos servidores, ya que no se usan. En caso de desastre, simplemente hay que levantar los dos servidores que tenemos apagados, escalarlos a niveles de producción y los DNS apuntarlos a la nueva plataforma. Con este sistema, el RPO es muy bajo, ya que los datos siempre están sincronizados, no se pierden prácticamente datos. El RTO es bajo también, ya que simplemente hay que encender los servidores que tenemos apagados y escalarlos. Y el coste es medio, porque sí que es verdad que hay que mantener una base de datos en la nube en este caso y sincronizar todos los datos diariamente. Por tercero, tenemos el escenario de Warm Standby. Este es el escenario perfecto. Sí es verdad que es el que tiene mayor coste, pero es el que tiene menos tiempo de restauración.
consiste en tener una réplica actualizada y funcional de toda la infraestructura que tenemos en la nube. Entonces, en caso de desastre, simplemente habría que cambiar los apuntadores, el DNS de una plataforma a la otra y, si es necesario, escalar los servicios a niveles de producción. Es el mismo ejemplo de antes. Podéis ver que en los dos escenarios, tanto en los servidores on-premise, por decirlo de una forma, en el data center y en Amazon, existen los mismos servidores, solo que los apuntadores apuntan a la infraestructura on-premise. En caso de desastre, simplemente apuntamos los DNS a la nueva plataforma en la nube y ya estaría funcionando el sistema. El RPO es muy bajo, los datos siempre están sincronizados, al igual que en el escenario anterior. El RTO simplemente hay que esperar que se repliquen los DNS, ya que los apuntadores los pasamos de una plataforma a la otra. Y el coste sí que es más elevado porque al final duplicamos todos los sistemas en la nube. ¿Qué necesitamos para tener un buen sistema de disaster recovery? En mi opinión, hay 4 requisitos imprescindibles que debe tener una empresa. Si no se cumplen estos 4, es complicado tener una buena estrategia de backup. Lo primero es definir un plan. A la hora de definir un plan, se debe involucrar la dirección de la empresa, ya que son ellos los que van a definir y proveer los recursos necesarios para que sea efectivo el plan. También todos los departamentos de la empresa deben participar, ya que ellos conocen realmente todo lo que se debe, todos los elementos críticos. El segundo punto importante para mí es establecer unas prioridades. Se debe realizar un análisis de riesgos y crear una lista de posibles desastres y clasificarlos por probabilidades. Con esta lista se deben analizar las posibles consecuencias y esto servirá para qué se debe incluir en el plan de disaster recovery. Se debe establecer un orden de recuperación según el grado de importancia. Y aquí es donde tenemos que definir el RTO y el RPO que hemos estado hablando antes. Otra parte muy importante, y casi es de las más importantes para mí, es la creación de procedimientos y planes de acción. Es imprescindible tener creado un plan de acción y tenerlo completamente documentado. Esto va a servir para que en caso de desastre, todo el personal debe saber cuáles son los pasos que deben seguir para evitar perder todo el tiempo y que la recuperación sea lo mayor rápido posible. Y el cuarto, que sí que es importante, es realizar pruebas. Los planes de acción deben ser probados en su totalidad por lo menos una vez al año. ¿Esto por qué? Pues las razones principales son para verificar la validez del plan. Puede que tengamos un plan, pero si no lo probamos no sabemos si realmente funciona. Entrenar a los empleados, así sabremos si en caso de desastre van a ser capaces de seguir ese plan. Y demostrar la habilidad de la organización en caso de desastre. Cuando ocurre un desastre, lo primero que cunde es el pánico, entonces hay que tenerlo todo claro para que vuelvan a estar los sistemas en funcionamiento lo antes posible. Es decir, un plan sin probar es igual que no tener ningún plan. ¿Por qué tenemos que mover las copias de respaldo a Amazon? Hay muchos motivos por los que llevar las copias de seguridad a Amazon, pero yo he elegido estos 5, que son los que yo creo que las empresas son los principales. Lo primero es la integración. Amazon permite integrar las soluciones de backup que tenemos en nuestras infraestructuras on-premise con sus servicios de nube. O sea, podemos integrar nuestros almacenamientos con las soluciones de Amazon S3 que tienen o de Glacier. Seguridad. Todos los datos van a estar cifrados y vamos a poder controlar totalmente el acceso que haya a ellos. Los vamos a poder controlar por túneles IPsec, por usuarios, por grupos de usuario o por tokens temporales. Fácil de mantener. No hay que mantener ningún hardware. De esto se encarga Amazon. Simplemente te tienes que encargar de tener un plan, de que funcione y de comprobar que se hace correctamente. Es escalable. No vamos a tener que tener recursos innecesarios. O sea, solo en el caso de vamos a tener unos recursos mínimos y vamos a poder ir ampliándolos a medida que lo vayamos necesitando. Y luego el bajo coste que tiene. Vamos a pagar realmente por solo lo que
lo que usamos. Si tenemos, por ejemplo, un ejemplo más claro es que tenemos un servidor en Amazon. Si reducimos las horas que está encendido ese servidor, el ahorro es importante. ¿Cómo nos ayuda Amazon a cumplir la famosa ley GDPR, que estamos ahora todos muy pendientes de ella? La GDPR es la nueva normativa que regula la protección de datos. Las empresas están obligadas a decir qué datos están utilizando, cómo los están tratando, para qué y quién es la persona responsable de estos datos. Esta normativa va a entrar en vigor el 25 de mayo de este año. Los requisitos de la GDPR se centran sobre todo en garantizar el control y la protección de los datos personales. Por esto, Amazon ha creado unas medidas de seguridad que podemos implementar en todos nuestros datos que subamos en la nube, que son cifrado de los datos, auditoría y análisis de seguridad, información detallada sobre todos los flujos de red, filtrado y monitorización del acceso HTTP a todas las aplicaciones, nos permite crear autenticación multifactor, nos permite crear restricciones geográficas, no queremos que se conecten a nuestros datos desde algunos lugares o solo queremos que nos podamos conectar, por ejemplo, desde España. Nos permite crear tokens de acceso temporal, si estamos trabajando con un partner que solo queremos que es un proyecto de una duración limitada, le creamos un token de acceso temporal y luego ese token expira. Y vamos a poder administrar el acceso al contenido y los servicios a través de usuarios, grupos, permisos y credenciales. O sea, todos los datos van a estar seguros y garantizados. Con todo esto, en Appser hemos creado una solución de Business Continuity integrada con Amazon que está completamente gestionada y monitorizada. Es el equipo de Appser el que se va a encargar de todo el seguimiento de las copias de seguridad y de las pruebas de recuperación, que es el punto que hemos hablado antes que es muy importante. Los principales beneficios de nuestro sistema, uno de ellos es la seguridad. La información viaja siempre cifrada y se almacena en Amazon S3. Esta información se replica 3 veces por todas las zonas de disponibilidad y tiene una larga durabilidad. Disaster Recovery. Esto lo veremos ahora en la práctica. En el caso de un desastre, vas a poder recuperar tus sistemas completos en la nube de Amazon a golpe prácticamente de clic. Entonces, la continuidad de negocio va a ser bastante rápida. Tenemos agentes para todo tipo de ficheros. Podemos hacer backup de ficheros, de base de datos de SQL Server, podemos hacer imágenes completas de servidores, hacemos copias de seguridad también de G Suite, de Office 365 y de Microsoft Exchange. Te despreocupas completamente de toda la gestión. Es el equipo de Appser, como os comentaba antes, el que va a hacer seguimiento diario de que se realizan todas las copias de seguridad y son ellos los que harán pruebas periódicas de que realmente funcionan. Es multisistema, nos permite configurar este agente en varios sistemas operativos, desde los típicos Windows, Server y equipos de escritorio, hasta Linux y Mac. También en NASes, como pueden ser los Synology o los QNAP. Y no hay cintas. Puedes eliminar todo el tema de costes asociados al transporte y almacenamiento, ya que toda la información va a través de Internet cifrada hacia los servicios de Amazon. Os voy a enseñar ahora cómo funciona el programa. Os voy a enseñar dos partes. Os voy a enseñar la parte de ficheros y la parte de imagen del servidor. Entonces, vamos a hacer un momento. Vale. Aquí yo en este equipo ya tengo instalado el software. Es un software muy intuitivo y muy sencillo de usar, donde vamos a poder crear nuestros planes de backup. Vamos a crear uno de ejemplo, en este caso es de ficheros. Nosotros, a la hora de contratar este servicio, os vamos a facilitar simplemente un usuario, una contraseña y el link de descarga del software. Y ahí vosotros elegís si queréis que nosotros gestionamos completamente la seguridad o sois vosotros los que seleccionáis de qué queréis hacer copia de seguridad. Esto es completamente personalizable.
Entonces, en este caso, vamos a hacer un plan de backup que consiste en hacer una copia de seguridad de los ficheros locales de este equipo a la nube. Elegimos la opción de local a Cloud Backup. Elijo Upser Test. Upser Test es el espacio de Amazon que tengo creado para este usuario. Siguiente. Ponemos un nombre a la política. Next. Aquí tenemos unas opciones avanzadas. Si queremos hacer copia también de los permisos de NTFS, si usamos el nivel de ficheros. Siguiente, lo dejamos todo por defecto. Aquí ya elegimos de qué queremos hacer backup. Por ejemplo, vamos a hacer backup de la carpeta descargas del usuario administrador. Bueno, por ejemplo, cogemos esto. Aquí hay otras opciones avanzadas, más dedicadas a los filtros. Y, por ejemplo, si queremos hacer backup de todo, backup solo de algún tipo de ficheros, si no queremos hacer backup de algunas extensiones, si de las carpetas vacías queremos hacer backup. Son unas configuraciones complejas que al final nos permite personalizar toda la política. Siguiente, si queremos habilitar la compresión y si queremos cifrar estos datos con, por ejemplo, una clave de 128 bits, 192 o 256. Retención, cuánto tiempo queremos guardar la copia de seguridad. Por ejemplo, aquí ponemos si queremos guardar, lo normal son, por ejemplo, una semana. Entonces se irán renovando los ficheros cada semana. La programación, en este caso vamos a poner una programación recurrente que se va a hacer todas las semanas, de lunes a viernes a la 1 de la madrugada, empezando hoy. Si queremos lanzar algún script antes de que se realice el backup o después de que realicemos el backup, no marcamos nada. Y si queremos recibir notificaciones solo de cuando el backup falle o en todos los casos. Lo dejamos solo cuando el backup falle, que es cuando nos interesa. Un pequeño ejemplo. Y con esto ya tendríamos el plan de backup creado. Simplemente con esto. Yo tenía ya creado uno de hace unos días para el webinar, que es este. Aquí vemos todas las configuraciones. Podemos ver que se ha realizado correctamente, cuándo ha sido la última vez que se ha realizado, cuánto tiempo ha tardado en realizarse. Y voy, por ejemplo, a realizar un restore. Vamos a restaurar. Siguiente. Del espacio de Amazon que os comentaba antes. Hacemos una vez. Ficheros. Por ejemplo, quiero coger la última versión. Vale. En este caso es este fichero. Vamos a C, users, upser, downloads. En esta política de backup lo que sí que hacía era la carpeta downloads del usuario upser, es lo que estaba haciendo copia de seguridad. Por ejemplo, quiero recuperar el fichero test. Next. Y aquí ya nos permite seleccionar si lo queremos en la ubicación original o en otra. Vamos a dejarla, por ejemplo, en el escritorio. No tenía cifrada la información. Si queremos recibir notificación, finish. Entonces aquí ya se está ejecutando. Ya se ha terminado. Entonces si vamos al escritorio, podemos ver aquí el fichero de test que hemos restaurado. Otro ejemplo que os quería enseñar es, me voy a conectar a un servidor. Esto es un servidor Windows que tengo preinstalado ya, que he instalado el software. Y aquí he creado un backup del tipo imagen. El backup de tipo imagen lo que hace es una imagen completa de todo el servidor.
esta imagen, luego, aparte de poder almacenarla en la nube, la vamos a poder restaurar directamente en Amazon. Vamos a seguir los pasos de antes. Por ejemplo, en este caso es tipo imagen. La hacemos en la nube, en el mismo almacenamiento de antes. Ponemos un nombre. Imagen based. ¿De qué discos queremos hacer el backup? En este caso solo tiene un disco, pero, por ejemplo, marcamos todos los discos. Usamos esto. Habilitamos la compresión para que sea más rápido. Retención lo dejamos por defecto. Y lo mismo, podríamos hacer una programación. Si queremos hacer backups full, son importantes hacer backups full regularmente para que la integridad de los datos sea completa. Lo mismo, si queremos algún script de inicio o final. Y la notificación. Aquí un pequeño ejemplo. ¿Vale? Y con esto ya tendríamos el backup creado. Esto crearía una imagen completa del servidor en Amazon. En el caso de desastre, si quisiéramos restaurarlo, simplemente podríamos restaurarlo en un servidor on-premise, creando un USB autoejecutable. Lo arrancaríamos el servidor con ese USB y ya podríamos importar toda la información. O, que es más fácil, restaurarlo directamente en Amazon. Nos pinchamos ahí, seleccionamos el espacio, que lo hacemos una vez, la última versión, y aquí podemos restaurarlo de tres formas. Directamente que nos cree este mismo servidor en Amazon. Esto claramente solo está soportado para los Windows Server 2008, 2012 y 2016. Que nos cree una AMI, que es una imagen, o que lo cree como volumen, como el disco duro. Nosotros queremos que nos lo restaure como una instancia. Aquí ya tenemos que poner las opciones de Amazon. La cuenta es la de AppSerTest. Lo queremos en Irlanda. El tipo de instancia, al final son los recursos que va a tener la instancia. Nosotros podríamos con una T2 Medium, que es la de 2 CPUs y 4 GB de RAM. La subnet que tengamos creada y el Security Group, que es el firewall para acceder a la máquina. Next. Si queremos crear una instancia temporal, le dejamos que no, que lo haga directamente. La partición. El disco final, ¿cuánto va a tener? En Amazon lo mínimo para un Windows son 30 gigas, entonces hay que dejarlo en 30 gigas. Datos cifrados y la notificación. Un pequeño resumen y ya se crea el plan de acción. Os lo enseñaría, esto directamente empieza a trabajar y este mismo servidor te lo crea de nuevo en Amazon. Tarda alrededor de 45 minutos, por lo que no lo vamos a poder ver ahora, pero si alguien quiere verlo en detalle, que me mande un correo y se lo puedo enseñar sin problemas. Entonces, es tan fácil como en caso de desastre, si tenemos un backup de tipo imagen, lo podemos restaurar en Amazon a golpe de 2 clics. Esa ha sido nuestra solución de Amazon. Entonces, para terminar el webinar, yo lo que sí que quiero es que os hagáis vosotros unas preguntas, es para saber si realmente lo estáis haciendo bien, que son, en caso de desastres, ¿sabéis lo que debéis hacer? O sea, tenéis controlado, tenéis un plan de acción. ¿De qué estáis haciendo copias de seguridad? ¿Tenéis documentado de qué estáis haciendo copia de seguridad? ¿Sabéis si se está haciendo copia de seguridad de los elementos más críticos de la empresa? ¿Cuánto tiempo almaceno los backups? Si tengo un desastre hoy, sé cuál es el punto más viejo que puedo restaurar. ¿Funcionan mis copias de seguridad? ¿Alguna vez lo habéis probado? Y en caso de desastre, ¿sabéis cuánto tiempo os podéis estar sin trabajar? ¿Lo tenéis medido? Estas son preguntas que yo creo que os debéis hacer y si tenéis una respuesta a todas esas preguntas es que va todo bien. Si no la tenéis, pues es que un problema puede haber. Muchas gracias por vuestra atención. Ahora sí, si tenéis alguna pregunta, podéis hacerlo a través del
del chat y estaré encantado de poder ayudaros. De todas formas, podéis contactar conmigo a través de mi correo electrónico, daniel@upser.es, y si queréis aclarar algo con más detalle, y con mucho gusto os ayudaré. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Lo dicho, si tenéis alguna duda o queréis contactarme por privado, podéis hacerlo a la dirección de daniel@upser.es y yo os contestaré lo más rápido posible. A ver, espera, que parece que hay una pregunta. Nos pregunta Luis. Sí, nos pregunta si el software para hacer backup de ficheros tiene que estar instalado en todos los equipos. Sí. El software tiene que estar instalado completamente en todos los equipos para poder hacer la política de backup. Aricha nos pregunta si el software viene por defecto con AWS o un software terceros. Es un software terceros, es un software que distribuimos nosotros, no es directamente de Amazon. Nosotros somos los que nos encargamos de crear toda la infraestructura en Amazon para conectar el software con los servicios de AWS y poder crear las políticas de backup. Nos pregunta Julio. Julio, por ejemplo, tiene un servidor ya en la nube. Entonces, en caso de fallo, el restore es lanzado en el mismo data center o en otro. El tema de los DNS, la teoría cuando le preguntas a cualquier, nos preguntan si en una restauración qué experiencia tenemos con los tiempos de DNS, cuánto tiempo entiendo que es de cambiar de un sistema a otro. La teoría, cuando lees por internet dice que son 24 o 48 horas, pero es mucho menos. Es cierto que en 2 horas o menos ya pueden estar replicados los DNS. O simplemente tú puedes modificar los ficheros host de los equipos críticos y ya te podrías conectar a la nueva plataforma. Nos pregunta Karina, ¿qué tal segura es la nube de Amazon? Amazon es muy segura, diciéndolo de lo claro. Amazon tiene todas las medidas de seguridad tanto en sus data centers como en el acceso a través de Internet y luego te permite añadir toda la seguridad que tú quieras poner por encima. Te permite crear túneles IPsec. Si tú, por ejemplo, quieres tener los servidores conectados en Amazon y te quieres conectar desde tu empresa, puedes conectar un túnel IPsec directamente con ellos. Entonces, toda la información va a ir cifrada. Y luego, en el caso de tener servidores, tú puedes crear los que son security groups, que son al fin y al cabo el firewall, y vas a poder definir qué puertos tienes abiertos o desde qué orígenes puedes acceder. No entiendo bien tu pregunta, Carlos, si la puedes repetir. El coste de servicio de backup, Yux, depende del volumen de datos que quieres hacer backup. Cuanto el almacenamiento en Amazon es muy económico,
pero hay que pagarlo. Y luego tiene un pequeño coste de la licencia por cada servidor que vayas a instalar el software. Tenemos si queréis probar el software, damos 15 días de prueba gratuito en el que podéis hacer todas las cosas que queráis de imagen, de ficheros, de SQL Server, todo lo que necesitéis. ¿A qué te refieres con DRP? Perdona, Carlos. La aplicación que hemos visto es simplemente para backup y continuidad de negocio. Es correcto, Julio. La gRPD solo aplica al data center. Por ahora solo tenemos nos preguntan si para instalar el software de backup de ficheros en muchos equipos, si se puede hacer de una forma más fácil. Por ahora la única forma es instalarlo manualmente en todos los equipos. Estamos trabajando en buscar una solución para hacerlo de una forma más automática o que esté integrada en el controlador de dominio o que se pueda hacer de una forma más automática. No es necesario, Julio, no es necesario migrar todo vuestro sistema a Amazon todavía. O sea, en caso de desastre, la restauración a Amazon sería bastante rápida. Mientras hacéis alguna pregunta, voy a ver el estado un momento de esto. ¿Ves? Si veis la pantalla, aquí como esta es la restauración que estamos haciendo de la imagen del servidor, ahora está importando toda la imagen a
al servicio de Amazon para luego convertirla en servidor. Ya un 28% no dará tiempo, pero eso, luego lo probé yo, lo hemos probado varias veces y yo justo probé esto para el webinar y en 45 minutos teníamos un servidor completamente funcional en Amazon. Julio, si tienes la información descargada de esos discos duros virtuales en el servidor y entran dentro del backup. O sea, si están localmente en el servidor, entran dentro del backup. Bueno, pues si no hay más preguntas, doy por finalizado el webinar. Repito, mi correo es daniel@upser.es. Si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis dónde contactar conmigo. Muchas gracias y espero que os haya gustado el webinar. Un saludo.